El primer programa Despierta en esta cuenta, qué felicidad. Estoy feliz de poder presentar esta temporada número 11 a través de esta cuenta de @tribusdespiertas, de Tribus Almas Despiertas. A ver, espérenme un momentico por acá porque voy a empezar a transmitir por Facebook, si es que la logro. Usar clave, usar cámara, usar clave, usar cámara, usar codificador, no sé, no sé, pero bueno, creo que esto cambió mucho y ahora no sé cómo hacerlo. Tribus, título obligatorio, vamos a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Lo voy a lograr o qué? Despierta. Mi querida María Lourdes, qué dicha verte por aquí, pues digamos sentirte por aquí. ¿Ah? Que hace tiempo que quiero hablar contigo y nada que he podido. Bueno, por aquí está Alas que Curan, que es una cuenta divina de mi gran amiga Lina Montoya. Para los que les gustan Los Ángeles, síganla porque además tiene un montón de cosas súper chéveres. Saludemos, 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 saludemos. Bueno, yo desde Cali, ¿ustedes desde dónde están? Vamos a dar un poquito de tiempo para que se vayan conectando para esta programa, esta temporada de Despierta. Esta temporada está enfocada en el tema de la información. La información no es conciencia aplicada. Muchas personas saturadas de información, mucha información en las redes. La dicha es mía, María, aquí estoy. Qué felicidad. Bien. Bueno, vamos a dar unos minutos para que comience y listo. Aquí estoy tratando de transmitir por el otro lado, pero creo que lo cambiaron mucho y no voy a poder. Esperando video en vivo, dice. Y aquí, ¿y qué? Bueno. Vamos a ver. Compartir, pegar. Bueno. Creo que lo voy a dejar así por ahora, porque si no me desconcentro de ustedes acá. Usualmente transmito aquí. Hola María, maravilloso verte. Usualmente transmito este programa a través de las dos plataformas. Ha habido veces que solamente puedo desde Instagram por alguna falla técnica, cosas así como lo que me pasó hoy, que actualizaron esto y yo no estoy actualizada. Entonces van a encontrar muchas de las temporadas anteriores de Despierta, las encuentran en mi Facebook anterior que usaba con mi nombre de María del Mar Buenaventura, y las van a encontrar en mi canal de YouTube. De verdad que vale la pena ver todas las temporadas, son fantásticas. He tenido invitados increíbles, temas maravillosos, de mucho valor, de muchísimo valor. He recibido muchísimos mensajes agradeciendo esos programas. Así que aquí continuamos y voy a dar inicio hoy. Le doy la bienvenida a ustedes que están aquí desde temprano y que se conectan. Vamos a honrar la puntualidad y quiero comenzar a descifrar, como a desmenuzar un poquito el título de esta temporada 11 de Despierta, que es Información no es conciencia aplicada. La información, pues claro, es una forma de energía que está a nivel del plano mental, ¿verdad? La información tradicional, usual, que nosotros vamos consumiendo de manera consciente, la vamos tomando del lenguaje verbal, ¿sí? Del lenguaje escrito. Lo tomamos información a través de libros, escritos, blogs, videos, ¿correcto? Animaciones por las redes sociales. Es como la información a la que estamos acostumbrados. Nosotros vamos nutriendo el conocimiento a través de información. Ahora hay diferentes tipos de información que va llegando a nosotros. Me refiero a ese tipo de información que es la información de los datos, ¿ok? De los datos que nuestro cerebro traduce en una lengua o lenguaje que tiene un proceso mental. Entonces vamos a hablar de la información desde el plano mental. ¿Por qué les hago este tipo de aclaración? Porque la información en términos generales también se puede dar desde otras dimensiones. O sea, ustedes también
van recibiendo información a nivel energético, ¿sí? Y de parte mía, de la energía que yo estoy enviando. Entonces toda esa energía que yo estoy enviando, ustedes en su campo energético tienen como un radar y van captando esos códigos de información con otro tipo de sentidos y de otra manera. Ahí no vamos a ahondar ahorita. La información que usualmente se retiene como información se retiene a través de la mente, del raciocinio, del proceso lógico, analítico, mental, de este tipo de mente, que es la mente como racional a la que me estoy refiriendo hoy. Entonces ese tipo de datos es la información como tradicional, pero existe otra información a nivel emocional, a nivel energético, a nivel cuántico. Todos son códigos distintos de información que vibran diferente, ¿vale? Entonces, como existe todo ese tipo de información, quiero hacer la salvedad de que me voy a referir a la información meramente mental. Claro, hemos estado expuestos a muchísima información todo este año. Este ha sido un año de un bombardeo informativo impresionante a través de los medios de comunicación y las redes sociales por la situación que estuvimos viviendo a nivel global de salud, porque tocó por la pandemia meternos en las casas y la única manera de poder salir y de estar conectados y de salir un poco de la incertidumbre, que es una necesidad básica del ser humano, tratar de conseguir información para salir de la incertidumbre, tuvimos que hacer uso, obviamente, de estos dispositivos en donde se estaba subiendo un montón de información. Bueno, imagínense que nosotros como seres humanos somos una máquina. Somos pura tecnología de conciencia, somos una máquina increíble, súper poderosa, súper potente. Pero tenemos, hagan de cuenta, como un nivel de uso. Ese nivel de uso depende del ciclo cósmico, del nivel de madurez espiritual, del nivel de conciencia que cada uno tenga. Así que compararse pues es bastante absurdo. Cada uno va a recibir de acuerdo al nivel de conciencia en el que esté, de apertura mental, su sistema de creencias. Unas personas tienen más resistencia que otras a recibir nueva información, otros somos más abiertos. Entonces depende de muchos factores cómo tú vas recibiendo e incorporando la información. Sin embargo, lo que se vivió de manera colectiva y común fue la subida de la información. Todos comenzamos a opinar, a preguntar, a consumir más información de lo normal por este hecho. Como hubo una saturación de información, ¿sí? Y como el tema tenía que ver con la salud, todos los que conocemos acerca del despertar de conciencia, del bienestar, del desarrollo personal, de crecimiento, quisimos aportar nuestro granito de arena, nuestra cuota durante ese tiempo. Algunos muy desde el corazón, entregando información muy valiosa, y otros también muy desde la oportunidad. Por ahí me dice Lina que se le está cortando. Denme señal a ver si a otros se les está cortando como a ella, o si será para ella solamente ese corte. Puede que el internet esté medio regulimbis. Me voy a salir de acá, voy a desconectar de acá a ver si mejora. ¿Me cuentan, porfa? Para poder seguir. Denme pistas. ¿Se oye bien? ¿Se ve? Ok, no tengo señales de vida de nadie, solo mías. Ok. Sí, se está cortando, pensé que era el mío. Eso significa que es mi conexión. Bueno, vayan diciéndome, porque si es así, quito el wifi y pongo los datos. ¿Cómo me escuchan ahí? Voy a seguir hablando y me van dando feedback, por feliz. Entonces, claro, todas las redes se saturaron, llenas de información, porque el tema de salud es el tema que más nos mueve, porque amenaza nuestro programa inicial, el programa base
que tenemos los seres humanos, que es la supervivencia. Entonces, como ese programa se estaba viendo afectado, ¿no? Estaba corriendo un riesgo muy grande, porque si bien una enfermedad de las normales tradicionales pues genera una alerta, ahora calculen lo que genera en alerta para el sistema nuestro una pandemia. Por lo tanto, hay una sobreestimulación, todo se aceleró en términos de buscar información que me permita a mí sobrevivir. Y los que conocemos entonces de estos temas de bienestar, de crecimiento y demás, empezamos a contribuir, ustedes a consumir más información. Y de esa manera se fue tejiendo pues una red de información muy valiosa para muchos. Y bueno, entonces como se corta, voy a hacer el cambio. A ver qué pasa. Me dicen, ¿listo? ¡Volví! Díganme si mejora. Porque ahí, en teoría, debería mejorar si es que el wifi estaba mal. Ahora espero que los datos funcionen mejor. ¿Qué dicen? Levanten la manito. ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Quedó igual? Feedback. Yo como sé que esto queda grabado, normalmente la transmisión se ve cortada, pero la grabación se ve bien, voy a continuar, ¿vale? Listo, ya se ve mejor, súper. Entonces, bueno, se tejió toda esta red. Les estaba diciendo que algunas personas entregaron información de mucho valor, otros un poco más oportunistas y así como todo en la vida, ¿verdad? Y con esa ansiedad de todo el mundo, pues la gente empezó a consumir información de todo tipo frente al tema del bienestar, de la salud, de la conciencia, del desarrollo, del crecimiento, y hay demasiadas fuentes de información ya en este momento. Antes seguramente existían 2 o 3 expertos y quien publicaba un libro era como un poco el dueño de la verdad, y nada más como los científicos o los gurús destacados eran los que tenían la verdad sobre este asunto de la salud, la enfermedad, la conciencia, el bienestar, ¿no? El desarrollo personal y demás. Ahora somos un montón de personas que algunos tenemos como misión y como propósito acompañar a otros. Muchas veces nos hacemos llamar sanadores, pues porque tenemos como ese don y hemos desarrollado también técnicas, hemos canalizado, nos dedicamos a esto porque realmente tenemos un llamado, porque hemos vivido experiencias muy fuertes y queremos compartir lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que hemos recordado, y acompañamos y nos dedicamos a acompañar a otras personas en estos procesos. Otros un poco más recientes, y ustedes se dan cuenta que salieron un montón de coaches, de terapeutas, de técnicas. Hay un boom en este momento y hay como una saturación de información frente al tema, y yo lo que siento es que la gente se está perdiendo. Es como que a medida que más información sale, más opciones hay y más perdidos están frente al tema. Desde hace un par de años vengo hablando acerca de la diferencia entre la información y la conciencia, porque realmente los procesos de transformación, que es lo que estamos viviendo en este momento como humanidad y que es lo que necesitamos hacer cuando se activa una enfermedad. Cuando se activa una enfermedad es la fase inicial de sanación, y toda sanación es un proceso de transformación. Entonces, un proceso de transformación implica cambio, implica transformación. ¿Cuál es la diferencia? Que el cambio es: yo me cambio este collar y me pongo uno rojo, pero luego yo me puedo volver a poner este collar. Es decir, un cambio es una variable, pero que puede retroceder. En una transformación no hay retroceso. La transformación es, hagan de cuenta, de la oruga a la mariposa. O sea, la mariposa ya no va a volver a ser oruga. O sea, la transformación es de niño a adulto. Pues cuando eres adulto ya no vuelves a tener el cuerpo de niño. Es una transformación, es decir, ya no se vuelve al punto de origen, sino que siempre va hacia adelante. La transformación no tiene reversa. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, claro, el tema del año ha sido transformación, crecimiento, conciencia. ¿Por qué conciencia? Porque los que tenemos información sobre el despertar de conciencia, sobre energía, sabemos que en este momento se está dando un salto muy importante para la humanidad, y que todo salto dentro de los diferentes cambios de ciclos cósmicos se han dado a través de momentos de crisis. Siempre una crisis antecede
a un cambio, a una transformación realmente. Y ahorita estamos en una crisis que es enorme, una crisis de tamaño mundial, global, porque hay un tema planetario, hay un tema global de transformación del ser humano y del colectivo al mismo tiempo. Hay una energía en este momento sucediendo que es una energía propicia que promueve la transformación. El medio ambiente en el que nosotros estamos estimula el proceso de transformación humano porque necesitamos pasar a un nuevo nivel de conciencia para iniciar un ciclo distinto, con unas experiencias diferentes, con una percepción de nosotros mismos y de la vida diferente. Se van a activar vivencias y experiencias que no teníamos en el ciclo anterior, y eso merece y eso requiere un cambio interno que va desde las células, el ADN, pasando por el sistema emocional, el sistema mental, el sistema energético, incluyendo hasta tu sistema cuántico, o sea, tu cuerpo cuántico, y hasta el espiritual. ¿Ok? Por eso los que conocemos hemos bombardeado y bombardeado con información tratando de guiarlos, de orientarlos. Pero levante la mano quién se siente confundido en este momento, porque hay muchos caminos, mucha guía, mucha información, y ustedes probablemente no sepan qué hacer con eso, ¿sí? Es como que voy tomando de aquí, de aquí, de aquí, de acá, lleno mi disco duro, el disco duro de aquí, lo voy llenando de carpeticas, entonces la carpetica de esta fulana, la carpetica de esta menganita, de este fulano, la carpetica de esta técnica, de esto, que aquí, que allá, que entonces que el secreto ya no, que entonces que desde el corazón, pero como que desde el corazón si ni siquiera la he logrado con la cabeza, que es una creencia, que bueno, es como un curso intensivo de la vida en 6 meses, dictado en desorden por diferentes profesores, descoordinados, con varias líneas y con varias verdades absolutas además, porque es que lo que yo digo es la verdad y punto, y pareciera que no hay más caminos en muchas de las aproximaciones que se dan. Así que por eso decidí hacer este programa, porque más allá de a quién estén siguiendo, qué línea estén tomando, es muy importante que pasen de la información a la conciencia. ¿Y cómo es ese tránsito y por qué se tiene que hacer? Primero, porque la información es data, ¿ok? Data que se va almacenando aquí a nivel mental. Me toco aquí porque es la zona, mente hay en todas las células del cuerpo, pero digamos estamos hablando de la mente racional, analítica, lógica. Y esa mente es la que alberga la información que tú vas consumiendo y la va distribuyendo en diferentes carpeticas. A veces va abriendo como nuevas carpeticas, lo cual es muy interesante, que es nuevo conocimiento, entonces va abriendo como nuevas carpeticas, pero se queda allí. Y dentro del plano mental puedes hacer cambios, pero son cambios muy básicos, ¿sí? No se hace transformación desde el plano meramente mental con el nivel energético de la información como tal. La información, ¿qué es lo que hace? Te contribuye para el entendimiento y para la comprensión, ¿sí? Pero entender algo, comprender algo desde el plano mental, lógico, racional o analítico, no significa que tú vayas a hacer una transformación profunda que te vaya a dar resultados sostenibles en el tiempo. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me lleno además de información que muchas veces es contraria, y el disco duro como que se chitea, ¿sabes? Como que le metes más información y el procesador que tengo no procesa tanta información al tiempo. Nuestros procesos mentales son procesos lineales por el momento. Cuando se active el cuarto cerebro y comencemos a vivir cuánticamente,
otra historia será, porque son verdades en simultánea y es multiplicidad de posibilidades. Pero en este momento, nuestros procesos, el procesamiento de la información se da de manera lineal, básicamente. Es un sistema binario. Pongo una información, luego otra y lo voy armando en cadena, ¿ok? Como un circuito. Y ya tenemos circuitos preestablecidos en nuestra mente. Entonces lo que usualmente se hace es que consumo la información y la voy albergando en el circuito que ya está armado. No estoy armando nuevos circuitos por consumir nueva información. Es decir, mi sistema de creencias, que es lo que define realmente cómo me siento yo emocionalmente y cómo me comporto, que es lo que origina la transformación, el cambio y unos nuevos resultados, no se transforma por meterle información. Esa información se ordena de acuerdo a ese sistema de creencias, se puede ir alterando de una manera como muy superficial, porque funciona, pero de manera superficial. Y cuando tengo que hacer transformaciones en donde hay creencias más profundas que arrastran conflictos emocionales más profundos, el cambio, la transformación no se da, ¿ok? Entonces, por un lado, no es suficiente consumir la información. Me sirve para crear contexto, para darle un poco de orden a nivel mental y eso me facilita las cosas, pero no estoy necesariamente creando conciencia interna. O sea, la conciencia es interna, es darme cuenta qué está pasando conmigo en relación con esa información. La información está aquí y la información me dice que para hacer un cambio yo tengo entonces que conectarme con mi corazón y que entonces el propósito de vida, o que entonces vamos a vivir desde el corazón y que el amor propio y que la autoestima y que esa información que está allí, ¿cómo la cojo y la aplico en mi vida cotidiana, en mi día a día? Tengo que hacer una introspección, una reflexión, una introspección y tener la capacidad de observarme para ejecutar internamente los cambios, las modificaciones que tengo que hacer a nivel de sistema de creencias, a nivel de emociones, a nivel de conducta, de comportamiento, de hábitos, y ni hablar de la parte del alma, que es una estructura energética que tiene un montón de información en ese back-end, que hasta allá todavía no quiero llegar. Pero si tú no coges esa información y la traduces para ti en tu propia vida y dedicas un tiempo, espacio para darte cuenta eso que están diciendo allí, cómo opera en mi vida, y empezar a modificar tu cuerpo mental, emocional y físico desde nuevas acciones, nuevos comportamientos y nuevos hábitos, no pasa nada, es decir, no se genera ningún nuevo resultado. Y mucho menos si no se hace profundo, no se sostienen los poquitos resultados que puedas ver, no se van a sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque es una energía que está entrando en un plano muy superficial. Hagan de cuenta que cuando estamos hablando de información, la información está en una regadera. Es más, aquí tengo el agua. La información la puedo ver, o sea, la vierto, ¿cierto? Aquí, y se queda en la superficie. O sea, se me moja la superficie del dedito acá, ¿sí? Pero no traspasa. O sea, el agua llega aquí y no se incorpora, o sea, no se absorbe en la profundidad de todo tu sistema energético, que es acá abajo donde está como todo el inconsciente, ¿ok? Entonces la información no logra atravesar, hay como una capa impermeable que hace que esa información se quede ahí en la superficie y muchas veces se resbale y salga, ni siquiera la incorporo. La conciencia atraviesa, es decir, yo cojo esa información y desde un nivel mucho más profundo, atravesando esta capa, ya les voy a decir cuál es esta capa, llego a darme cuenta, a observar, a hacerme consciente, valga la redundancia, de cómo pienso, cómo siento, qué patrones estoy teniendo, cuál es mi conducta y todo eso, el impacto que genera en mi vida, en los demás, en mis resultados.
Esto es la conciencia. Acá arriba estaría la información. Entonces, chorros y chorros de información y chorros de información, y esta vaina es como una piscina aquí que ya me hace mucho peso, inclusive, pero no atraviesa. Es como cuando tú riegas una matica. Tú a la matica le vas dando dosis de agua, ¿cierto? No le echas ni un tarrado de agua así gigante porque la ahogas, ni muy poquita porque le queda en la superficie. Con la conciencia es así. O sea, yo voy poniendo información y voy incorporando. O sea, de toda esta clase, de toda esta hora que les voy a transmitir información, ustedes van a coger solamente un porcentaje. Es decir, van a absorber un porcentaje de esta información hasta una capita aquí superficial, y solo las personas que se sienten a hacer el trabajo interno, a tomar conciencia de si sí estoy manejando la información, de si sí, van a empezar a profundizar y a tomar realmente conciencia para integrar, es decir, absorber, incorporar dentro del cuerpo, in corpus, incorporar esa información. Ahí se vuelve conciencia cuando me doy cuenta y hago el clic, ¿sí? Descubro, hay un descubrimiento propio. No es solamente el descubrimiento de decir, es que en esta clase me di cuenta que existe un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, un cuerpo tititi, y eso mentalmente, uy, qué descubrimiento, qué interesante. Pero ¿sabes cómo funciona en ti? ¿Sabes el impacto que tiene? ¿Sabes cómo funciona tu cuerpo mental, tu sistema de creencias, los paradigmas, cómo te sabotea, los mecanismos de defensa, la reacción, cómo funciona eso articulado con las emociones? ¿Te has dado cuenta? En el día a día lo gestionas. Es muy distinto, ¿cierto? Voy a volver entonces a lo de la capita. Esta es la capa impermeable que impide el paso de esa información más allá para que yo realmente haga algo con eso y transforme internamente todo ese sistema mío que es el que me limita. Cuando yo logro traspasar esa capa y se vuelve conciencia, yo desde allí comienzo a aplicarla, porque una cosa es conciencia y otra cosa es conciencia aplicada. Y aplicarla es en el día a día, a través de la observación de todo mi sistema, de cómo pienso, de qué creencia está activa, de cómo me siento, de mi cuerpo, de mi respiración, de mis emociones, de mis conductas, de mis respuestas, de mis reacciones. Solo hasta ahí, en ese momento, se convierte en conciencia aplicada. Si yo tomo conciencia sobre mí, voy a tener realmente, porque me doy cuenta de cómo ese mundo interno afecta mis resultados, y si yo realmente quiero ese cambio, esa transformación, esos nuevos resultados, yo me voy a mover. Pero cuando yo no tomo conciencia propia, o sea, cuando yo no soy consciente de mí, de cómo voy creando y gestando las diferentes realidades, no me motivo a hacer algo diferente, a realmente cambiar un estilo de vida, a cambiar hábitos, a parar y respirar antes de reaccionar o responder ante una situación, a mirar más allá de las narices, a hacer un esfuerzo mental, porque es un esfuerzo energético grande el que tengo que hacer para salir del piloto automático en el que estamos. Entonces, ¿cuál es esta capa que me impide a mí tomar conciencia realmente? ¿Sí? Y dejo todo como en mera información. Este es el ego. Aquí es donde está el ego. ¿Qué hace el ego? Separa el inconsciente como de la parte consciente, mental, ¿no? Yo tengo un 5-10% de la información que maneja todo mi sistema es consciente y el resto es inconsciente. Hay que empezar a bajar para ir tomando conciencia de este mundo interno. Pero si no desarticulo los mecanismos de defensa del ego, no llego al fondo del asunto. No llego a esta parte de aquí que está, hagan de cuenta como si fuera, yo siempre digo que es como la caja negra de un avión.
sea, para llegar a la información de la caja negra de un avión, ¿no? Es como una caja fuerte con información adentro, ¿verdad? Lo mismo es el inconsciente, es como una caja fuerte con información adentro. Y ahí es donde tengo que entrar a descubrir, a mirar, ahí es donde tengo que poner luz, ahí es donde tengo que poner conciencia. La información no logra eso. Para eso tengo que hacer silencio, para eso tengo que sacar tiempo, para eso tengo que hacer un esfuerzo de prender el observador, tener ese observador prendido con conciencia para verme a mí mismo en medio del día a día, haciendo las sandeces que hago, pensando las bestialidades que pienso, conectándome con las emociones más bajitas que me conecto, que hacen que yo tenga el caos que tengo en mi vida en este momento. Y para hacer eso se requiere valentía, porque me tengo que enfrentar a esa parte oscura, me tengo que enfrentar a eso que no me gusta de mí, me tengo que enfrentar a esas emociones que tanto evado, porque ¿qué es lo que hace el ego si no es evadir, entrar en contacto con el dolor? Me aísla, es una capa aislante, impermeable, ¿me entienden? Así no entra. ¿Por qué? Porque está aquí adentro, en el inconsciente, está la historia de dolor, está el registro del dolor del alma. Y eso es maluco. Entonces el ego me protege. Porque se acuerdan que la primera información de base es la supervivencia. Como me da miedo entrar allí, no me gusta y es incómodo y duele, entonces el ego desarrolla una cantidad de mecanismos para que no entres ahí. Por eso no es suficiente con la información, porque la información se queda aquí en la superficie y si no entra y penetra hasta el fondo, no llega luz ahí, no llega esa energía ahí para coger esta energía y subirla y elevarla y volver todo eso consciente para que se transforme. Quiero ver cómo vamos, porque pues obviamente yo me entiendo a mí misma, pero quiero saber si estoy explicando de manera clara estos conceptos, porque finalmente es para que ustedes logren comprender y logren ir más allá del lugar hasta donde hayan llegado en este momento. Y toda esa información que han consumido, que van a consumir, realmente les sea útil. Que realmente puedan hacer algo con ella. Yo les estoy dando las razones por las cuales ustedes tienen que hacer ese esfuerzo mental y emocional de atravesar esos mecanismos, de observarlos, de ver esa oscuridad, de verme a mí misma haciendo todo lo que hago, que va en contravía realmente de lo que deseo, de mi bienestar. Yo recibo muchos mensajes, muchas llamadas, solicitudes y demás. Mucha gente terminando relaciones, terminando ciclos, sin poder soltar, saben que tienen que soltar, saben que se trata de amor propio, pero no tienen ni idea de cómo hacerlo. Se han leído libros, han ido a cursos, no lo pueden aplicar. ¿Por qué? Es más frustrante todavía, porque consumo información y ¿sabes qué estás haciendo? Llenando el computador de información y el procesador no da a la velocidad que requieres para la cantidad de información que hay. Entonces tu máquina se satura y se chitea. Entonces sé, porque por todos lados me dicen lo que tengo que hacer y no soy capaz de hacerlo porque no sé cómo, o porque no siento la fuerza, o porque me confundí, o porque me abrumé. Me abrumé es cuando son muchos, ustedes han visto en el computador que uno le pone 10.000 comandos y le abre 10.000 programas y todo, y pues si el procesador del computador no es lo suficientemente grande y procesa toda esa información al tiempo, no tiene esa capacidad, pues se bloquea. Pues a ustedes les pasa lo mismo, a mí me ha pasado lo mismo. Me bloqueo. Y cuando me bloqueo, entonces peor. Porque entonces entro en pánico, más ansiedad, y entonces después de que entro en pánico y más ansiedad puedo entonces también deprimirme porque entonces me siento decepcionada de mí, no veo salida. Entre más sé que no sé cómo salir de donde estoy o que no soy capaz de salir de donde estoy porque no sé aplicar eso que me están diciendo que haga,
más frustración. Y cuando me frustro y me veo que no soy capaz, entonces pierdo confianza en mí, pierdo credibilidad en mí y me estoy haciendo daño. Entonces, ¿crees que estás haciendo más? Consumiendo y consumiendo lives, información, leyéndote 70,000 libros y realmente estás haciendo menos. Porque lo único que estás haciendo es saturando el disco duro, pero de ahí no va a pasar. Va a pasar que llega un momento en el que te hartas y vas a decir, estoy mamá de todo este tema, me sabe mierda, chao. Ya no quiero nada, no quiero cambio, no quiero conciencia, ninguna nada de nada, voy a seguir mi vida como está porque es más fácil. Sigo en piloto automático, o sea, me tocaría hacer un esfuerzo el berraco. ¿Cómo es eso de la autoestima, del amor propio, de que entonces el transgeneracional, que entonces tengo que hacer 10,000 terapias, que es esta loquera? Y prefiero no hacer nada. Y a volar pastores. Coge una línea, un camino, un trabajo. No puedes hacer todo el tiempo. Toma una información, llévala. Haz discernimiento. Aplica el paso a paso si te están dando el paso a paso. Se puso en pausa porque esta vaina... Voy a conectarlo, espérenme a ver que se pueda sostener este aquí. En un segundito. Ya, volví. Es que esto... No estaba cargado el celular ahora que llegué. Listo, entonces cojan por porciones. Nosotros podemos trabajar todas las áreas de la vida, podemos trabajar un montón de conflictos que tenemos por trabajar, de temas, pero no todos al tiempo. Recuerden que el procesador no da la talla todavía para hacer todo al tiempo. Lo mismo que la matica. A ver, no le voy a echar 3 litros de agua a la mata, no puede absorber todo eso. Pues la ahogo y además toda el agua restante que no puede absorber se desperdicia, ¿cierto? Y entonces es lo mismo con la información y con la conciencia. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, mientras yo voy a tomar agua. Así que, ¿qué es lo que me impide a mí bajar a mayor profundidad esa energía que es la información y convertirla en conciencia? Los mecanismos de defensa del ego, la falta de compromiso conmigo misma en mi proceso, porque tengo pereza mental, porque tengo pereza espiritual y porque a veces, ya volví, porque a veces simplemente me pierdo y no lo sé hacer sola. Ahí es cuando cobra importancia la persona que te guía de la mano, como un coach, un mentor, un terapeuta, ¿sí? Para que puedas aplicar esa información, para que puedas realmente entrar en ti, atravesar esas barreras del ego, para que le des un orden al proceso, para que lo hagas de manera más armónica, con contención, porque sobre todo al principio es dura la confrontación en estos procesos, porque by the way, si no hay confrontación, no hay conciencia realmente. Es mera información, positivismo, falsa espiritualidad, falsa luz. Tiene que haber confrontación, tiene que ser incómodo. Créanme, si no, no te estás desacomodando, entonces significa que todo va a seguir igual. Es muy fácil, es muy fácil. Así que, por un lado, tienes que hacer el esfuerzo mental y emocional de atravesar esas barreras del ego, hacer silencio, observarte, dejar de juzgarte y simplemente observar qué es lo que pasa contigo, cómo funcionas internamente, ir gestando ese cambio paso a paso, no todo al tiempo. Muchas veces vas a requerir ayuda, acompañamiento, apoyo. Y eso es sobre todo desde el plano mental, emocional y físico, pues que es la parte como de la conducta del comportamiento. Ni siquiera he entrado al plano energético. En el plano energético hay un montón de información
y un montón de barreras que nos impiden a nosotros hacer transformaciones profundas. Porque toda la información que está alojada en el plano energético, que es el alma, es una información muy profunda, como muy enraizada, como muy enquistada. Porque si comprendemos que el alma es la que va teniendo experiencias vida tras vida, entenderemos que hay un disco duro en el alma, que son los registros akáshicos, que son los registros del alma, que traen información de programas, pactos, votos, bloqueos, un montón como de condicionamientos que me van a impedir que yo haga transformaciones a nivel de sistema de creencias y a nivel emocional desde el plano mental. Tengo que irme directamente al alma para desarticular todo ese entramado de programas y de información que me limitan y que me bloquean. Y ahí sí que les digo que muy pocos terapeutas lo saben hacer bien. Están saliendo muchísimas técnicas, muchísimas promesas, y me imagino que ustedes también ya las han visto, y en eso, por favor, tengan mucho cuidado, porque tocar el alma de una persona es tocar la parte más sagrada y se puede hacer mucho daño. Así que tengan mucho cuidado con quién, que sean bien referidos, que de verdad ustedes vean una coherencia que es de cuidado. Y pues imagínense, ahí sí que necesitan ayuda, porque pues difícilmente cuando estoy en un proceso de despertar de conciencia, cuando estoy empezando a hacer mis procesos de transformación, cuando todavía no soy una dura o un duro en eso, pues cómo voy a manejar técnicas energéticas para hacer esa limpieza de programas y demás, ¿sí? O sea, son temas mucho más avanzados, en donde, pues claro, es información profunda. O sea, solo conciencias más expandidas, muy bien trabajadas, de alta vibración, logran transferir energía, conciencia, que llegue hasta esas instancias. ¿Ok? M. Marrugo, bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, punto 1. Si me saturo de información y no la proceso con mi procesador interno, no se va a convertir en conciencia, y si no empiezo a tomar acción diferente y a observarme en el día a día, generando nuevas acciones, nuevos hábitos, nuevos comportamientos, no es conciencia aplicada. ¿Listo? Punto número 1. Punto número 2. Tengo que aprender a desarticular el ego, que es la capa impermeabilizante. Tengo que atravesar la incomodidad de observar esos patrones limitantes, esos pensamientos tóxicos, de sentir las emociones, porque esa es otra, ¿no? No, eso sí, hablamos del amor propio, hablamos de la autoestima, hablamos de los miedos, de las culpas, pero no nos permitimos sentirlas. ¿Y cómo se transforma una energía que no se siente? ¿Ustedes saben que el vehículo de transformación es el cuerpo? ¿Es el cuerpo físico? Todo lo que el cuerpo físico no siente en emoción no es susceptible de transformación, por lo menos en esta instancia, en este ciclo cósmico de la humanidad. Se libera la energía cuando se siente, se reconoce cuando se siente. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a sentir? ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo al miedo? ¿Has aislado las emociones y vives desde la mente? ¿Qué pasa en la mayoría de los casos? Porque cuando vives desde el plano mental y no te atreves a sentir, no hay transformación que valga. Porque la transformación se da cuando se comprenden todos los planos. Y todos los planos son físico, emocional, mental y energético. Esa es la verdadera transformación.
Por aquí yo veo un signito de pregunta, creo. Bien, excelente esta pregunta. ¿Cómo desarrollar ese procesador? Como todo músculo. Desarrollas fuerza cuando haces muchas repeticiones y cuando vas aumentando el peso, digámoslo. Si lo vamos a ver desde el plano físico, ¿cierto? Cuando haces ejercicio o algo. Bueno, igual. Si un día te pones atención a las emociones por un ratico o al finalizar la noche, el día en la tarde, haces un recuento de cómo te sentiste, de los pensamientos, entonces ahí estás ejercitando la autoconciencia, que es como un músculo. Si después no lo empiezas a hacer durante las noches, sino que lo haces en la mañana, dices, ok, me siento muy acelerado, me estoy dando cuenta que me estoy acelerando mucho o estoy incómodo, me estoy dando cuenta que tengo esta emoción, voy a parar y voy a integrar qué está pasando conmigo. Y me observo, ¿qué me tiene así? ¿Por qué me pongo así? ¿Qué necesito? ¿Qué me está pidiendo mi sistema, mi cuerpo, mi mente? La conciencia es un músculo, se entrena igual, es todos los días, por repetición y ampliando la capacidad, es yendo más profundo, más veces, más profundo, más veces, más profundo. Así comienzo a procesar ese tipo de información que es una energía distinta a mayor velocidad y a mayor cantidad. Eso es lo que se llama la expansión de la conciencia. La mayoría de los seres humanos tenemos la conciencia puesta en este momento aquí a nivel de la mente racional, porque casi todos los procesos se manejan desde lo racional. Muy pocos la bajan al corazón para sentir, muy pocos bajan la conciencia al sentir, a la intuición. Otros tal vez están muy desde el plano emocional y como que naufragan en las emociones y tienen la conciencia muy en el aspecto emocional y entonces le meten poco pragmatismo desde la mente. Otros son más intuitivos, más energéticos y tienen la conciencia más puesta como en las sensaciones, más kinésicos, ¿okay? Menos emocionales, menos racionales. Tú tienes que darte cuenta cuál es tu predominancia para que comiences entonces como a armonizar esas otras dimensiones. Porque el proceso de transformación requiere todas las dimensiones, la dimensión física, emocional, mental y energética. Obviamente la espiritual también. Pero cuando ni siquiera puedo, ni con las emociones, ni con la mente, y estoy completamente abrumado, difícilmente llego a conectar con el cuerpo espiritual, ¿sí? Ahora, la conexión con ese cuerpo espiritual comienza a menguar y a equilibrar naturalmente el plano mental, emocional, energético y físico. Lo difícil es tener una buena conexión espiritual cuando no has hecho un trabajo mental, emocional, energético y físico, porque normalmente esos canales están obstruidos. Entonces algo que ayuda muchísimo es el silencio, es la meditación, la contemplación. Ayuda a que puedas ir observándote en todas esas dimensiones. Así que espero que hayas respondido. Esa es una gran pregunta porque ese es el truco. El truco es que el procesador funcione muy bien, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Justamente este cambio de conciencia de la humanidad que está siendo requerido en este momento es un cambio, ¿sí?, de procesador y de sistema operativo que va a llegar. Entonces, con el procesador que tengo actualmente, necesito procesar mi aspecto mental, mi aspecto emocional, ponerlo en orden, liberar cargas, liberar creencias, liberar limitaciones. Y cuando ese procesador ya haya hecho eso, se va a activar un nuevo procesador que va a estar en un nuevo sistema operativo. Entonces vamos a pasar como de Atari a Nintendo y luego a otra vaina distinta, ¿sí? O sea, paso de ¿cómo es que se llamaba? Telegrama, a Viper, a WhatsApp y luego
ya mi wifi cósmico. Más o menos así es. Hacer símiles con la tecnología es muy chévere en este plano de la espiritualidad y la conciencia porque funciona prácticamente igual. ¿Mm? Somos una máquina con un potencial increíble. Todo el potencial no está despierto. Vamos despertando ese potencial a medida que vamos avanzando en nuestras experiencias del alma y a medida que vamos purificando y a medida que vamos reconociendo cómo funcionan esos cuerpos mental, físico, no sé qué. La información nos ayuda a dar contexto, nos ayuda a guiar, nos ayuda, pero realmente lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de nosotros mismos y de ver cómo opera todo eso y darnos cuenta cómo operamos internamente como máquina para ir expandiendo esa conciencia y que esa expansión de conciencia haga su magia per se. Bueno, suficiente información por hoy, si no les voy a chitear el disco duro. Yo quisiera que me dejen las preguntas, que me las dejen acá por direct messages o por al WhatsApp 321-214-7909, porque mañana nos vamos a ver. Mañana nos vamos a ver a esta misma hora por este mismo canal y voy a responder las preguntas que me vayan dejando de hoy a mañana, porque ya vi que hoy no hubo preguntas. Seguramente están como tratando de entender, de procesar, ¿sí? Por eso vamos por dosis, por eso me gusta hacer los despierta por dosis. Siempre hago 1, 2, 3, 5 episodios. Mañana será el episodio 2, para que ustedes puedan absorber un poco de esto y traerme las preguntas mañana de lo que les haya quedado pendiente hoy. Pueden volverlo a ver, porque recuerden que cada vez que recibo información, mi procesador toma una parte. Cuando vuelvo a recibir esa misma información y ya la matica absorbió, ¿cierto? El agüita, pues me va a recibir otro poquito más de agua, otro poquito más de agua. Así que siempre vale la pena en estos temas de trabajo interno, de conciencia, escuchar una vez, escuchar 2 veces, escuchar 3 veces hasta que le saque el máximo provecho a esa porción de información. Todas las preguntas las estoy masticando. Listo, mastiquen, absorban esta agüita, esta información. Me traen las preguntas mañana. Mañana nos vemos, episodio número 2. Inviten a las personas que crean que les pueda ser útil. Y listo. A ver, veo aquí cómo atraer un cambio en tu vida referente a lo laboral, a lo personal. Ok, yo vi que tú llegaste un poquitico tarde, creo. Míralo de nuevo para que vayas cogiendo el hilo. Los cambios, como te digo, depende si quieres un cambio o una transformación. El cambio pues es mucho más fácil que una transformación y los cambios no se atraen, ¿bien? Se generan de adentro hacia afuera, no se atraen. Yo no atraigo un cambio si no hago primero el cambio internamente. Entonces es comprender primero qué es eso que quieres cambiar, ¿sí? ¿Cuál es esa nueva experiencia que tienes que tener? Y usualmente es más fácil comenzar por lo que no quiero para dejar de hacer eso que no quiero, dejar de pensar eso que no quiero, dejar de sentir eso que no quiero y darle espacio a lo nuevo. A veces podemos gestar transformaciones y cambios sin saber exactamente qué queremos, pero desarticulando lo que ya no queremos. Y entonces como que mágicamente se empiezan a proyectar nuevas posibilidades porque le damos permiso, porque damos nuevo espacio a que llegue lo nuevo. Pero si quieres mañana hablamos entonces bien de eso, ¿listo? Para poderte generar más valor, porque ya queda muy poquito tiempo y ha sido suficiente información por hoy. ¿Vale, Cata? Un abrazo, besos, feliz noche y nos vemos mañana.